Entré a 8 universidades y mi padre quemó todo, te quedas para ayudar a tu hermano. No sabían que escondí una carta en mi zapato. 5 años después, volví con un auto y un traje que jamás podrán pagar. Mi nombre es Eleanor Vance. Tengo 23 años. Hace 5 años, me quedé completamente inmóvil en la sala de estar de mi familia en los suburbios de Chicago y vi a mi padre arrojar mi futuro a una chimenea de ladrillo. Sostuvo mi carta de aceptación de Harvard a la luz, accionó su mechero plateado y prendió fuego al pesado pergamino. No grité. No lloré. Solo observé cómo los bordes se rizaban hasta convertirse en ceniza negra, mientras mi madre se quedaba en silencio detrás de él, sosteniendo los 7 sobres restantes. Te quedarás en casa para ayudar a tu hermano a triunfar, dijo mi padre, Arthur. Arrojó el papel ardiendo sobre los troncos y alcanzó el sobre de Yale. A continuación, Caleb necesita una casa tranquila para lanzar su negocio. Necesitamos que trabajes a tiempo completo en el restaurante para ayudar a cubrir sus costos iniciales. La familia apoya a la familia, Eleanor. Él pensó que había quemado las 8 cartas de aceptación universitarias esa noche. Pensó que me había atrapado exitosamente en una vida de salario mínimo para servir como un cajero automático para las ilusiones de mi hermano mayor. Lo que mi padre no sabía era que la carta más importante de todas, una beca completa para la Universidad de Columbia, estaba doblada y plana dentro de mi zapatilla Converse izquierda. Para entender por qué mi padre quemó mis logros, tienen que entender la dinámica familiar de los Vance. En nuestra casa, mi hermano mayor, Caleb, era el centro indiscutible del universo. Caleb era ruidoso. Caleb era exigente. Caleb era un visionario. Al menos según mis padres. Cuando yo estaba en la secundaria, Caleb ya había abandonado 2 universidades estatales diferentes. Cada vez que fallaba, mis padres culpaban a los profesores, al plan de estudios o al ambiente. Cuando decidió que sería un empresario tecnológico, reorganizaron nuestra casa para financiar su estilo de vida. Yo era la hija invisible. Aprendí temprano que mis calificaciones, mis puntajes en los exámenes y mis ambiciones eran vistas como amenazas para el frágil ego de Caleb. Cuando llevaba a casa calificaciones perfectas, mi madre, Beatrice, las escondía rápidamente en un cajón para que Caleb no se sintiera mal por sus propios fracasos. Pasé 4 años estudiando en secreto. Solicité ingreso a escuelas de primer nivel tarde en la noche en una computadora portátil destartalada que compré en una venta de garaje. Pagué las tarifas de solicitud yo misma con las propinas de mi trabajo de fin de semana sirviendo mesas. Sabía que la educación era mi único boleto para salir de una casa que me trataba como a una sirvienta. Cuando los sobres gruesos comenzaron a llegar por correo, cometí el error fatal de dejarlos en la encimera de la cocina. Pensé que tal vez, solo por un segundo, mis padres estarían orgullosos de mí. En cambio, vieron mi plan de escape y decidieron quemarlo hasta los cimientos. Pero subestimaron exactamente cuánto fuego podía yo atravesar. No grité cuando las cartas se quemaron. No caí de rodillas ni le rogué a mi padre que se detuviera. No derramé ni una sola lágrima mientras él estaba allí sosteniendo su mechero plateado, luciendo increíblemente satisfecho consigo mismo. Había pasado 18 años aprendiendo que en el hogar Vance, cualquier demostración de emoción negativa era considerada un ataque directo a la paz de mis padres. Si lloraba, mi madre, Beatrice, me acusaría de ser manipuladora. Si gritaba, mi padre, Arthur, me diría que era ingrata e inestable. Pero lo más importante, sabía que reaccionar solo les daría la satisfacción de quebrantarme. Querían que aceptara mi papel designado como personaje secundario en la gran tragedia de mi hermano mayor, Caleb, y su interminable serie de fracasos. Así que me quedé en la sala, inhalando el olor acre del papel quemándose, y mantuve una expresión perfectamente inexpresiva. Cuando el último sobre se convirtió en ceniza blanca, mi padre se sacudió las manos. Me dio un severo asentimiento paternal como si me acabara de hacer un gran favor. Me dijo que me fuera a dormir porque tenía un turno matutino en el restaurante y Caleb necesitaba la casa en silencio para trabajar en su plan de negocios. Dije buenas noches. Me di la vuelta y subí las escaleras alfombradas hacia mi habitación. Cerré la puerta sin golpearla. Me senté en el borde de mi estrecha cama individual y esperé. Esperé a que la televisión de abajo se apagara. Esperé los pasos pesados de mi padre por el pasillo.
Esperé el clic de la puerta del dormitorio de mis padres cerrándose. Miré el reloj digital en mi mesita de noche, viendo cambiar los números rojos brillantes. 10:30, 11:15, medianoche, 1 de la mañana. No me moví. Mi corazón latía tan fuerte contra mis costillas que pensé que el sonido podría resonar a través del panel de yeso, pero mis manos estaban completamente firmes. A las 2 de la mañana en punto, finalmente me incliné y desaté mi zapatilla con verse izquierda. Deslicé mi pie hacia afuera y metí la mano dentro del zapato. Debajo de la barata plantilla de espuma, presionada completamente plana, estaba el grueso pergamino color crema de mi carta de aceptación de la Universidad de Columbia. La saqué y alisó las arrugas con mis pulgares. El sello oficial de la universidad brillaba bajo la tenue luz de mi lámpara de escritorio. Era una beca académica con cobertura total. Cubría matrícula, alojamiento y un pequeño estipendio de manutención. Era un trozo de papel de $1 millón que había interceptado del cartero 3 días antes. Sabía que mi padre estaba destruyendo mi correo. Había notado que mis cartas de rechazo llegaban, pero mis aceptaciones desaparecían misteriosamente. El día que llegó la carta de Columbia, me reuní con el cartero al final del camino de entrada, metí el grueso sobre en mi zapato y regresé a la casa, actuando como si el buzón estuviera vacío. Mirando la carta ahora, en la calma oscuridad de mi habitación de infancia, sentí una oleada fría y dura de pura adrenalina. Esta era mi prueba de vida. Esta era la evidencia innegable de que valía más que un cheque de salario mínimo designado para la caprichosa startup tecnológica de mi hermano. Caleb tenía 25 años, viviendo en nuestro sótano, lanzando su tercera compañía imaginaria. La primera fue una empresa de camisetas personalizadas que quebró en 6 meses. La segunda fue un podcast de estilo de vida que les costó a mis padres $10,000 en equipo de audio y generó exactamente 0 oyentes. Ahora estaba presentando una aplicación. No sabía programar. No sabía construir un modelo financiero. Pero mis padres reorganizaron nuestra casa de todos modos porque Caleb era el chico dorado y su éxito iba a validar toda su existencia. Yo era solo la hija de repuesto, la ayuda contratada, la red de seguridad que podían explotar cuando el dinero se acabara. Me levanté y saqué una bolsa de lona negra descolorida de la parte trasera de mi armario. No empaqué recuerdos. No empaqué fotografías, ni animales de peluche de la infancia, ni anuarios de la secundaria. Empaqué 3 pares de jeans, 5 camisetas, ropa interior, calcetines y mi computadora portátil destartalada. Fui a mi cómoda y abrí el cajón inferior. Metí la mano hasta la esquina trasera y saqué un par de calcetines de invierno enrollados. Dentro había $400 en efectivo. Era dinero de graduación enviado por parientes lejanos. Mi madre me había dicho explícitamente que entregara cualquier regalo de graduación para el fondo del hogar, que era su forma educada de decir que iría a pagar las deudas de la tarjeta de crédito de Caleb. Le había mentido y le había dicho que solo había recibido tarjetas de felicitación. Metí los $400 en lo más profundo del bolsillo de mis jeans. Me puse una chaqueta oscura y colgué la bolsa de lona sobre mi hombro. Miré alrededor de la habitación por última vez. Y me deslicé por las escaleras, conteniendo la respiración. Las tablas del suelo crujieron suavemente, pero el sonido de mi padre roncando enmascaró el ruido. Caminé por la cocina. La luz de la luna se filtraba por las persianas, proyectando largas sombras sobre el suelo de linóleo. Quité mis llaves de casa de mi llavero. Las coloqué suavemente sobre la isla de la cocina, justo al lado de la cafetera donde mi padre las encontraría cuando se despertara para servirle el café matutino a Caleb. El clink metálico de las llaves al golpear la encimera de granito fue el sonido más definitivo que jamás había escuchado. Salí por la puerta trasera y entré en el aire fresco de la noche de Chicago. La estación de autobuses Greyhound estaba a 3 millas de distancia, en el distrito comercial. No llamé a un taxi. No quería un rastro digital, y necesitaba conservar cada centavo que tenía. Empecé a caminar. Pasé junto a los céspedes bien cuidados y los garajes para 2 autos de mi vecindario suburbano. Miré las ventanas oscuras de las casas, preguntándome cuántas otras familias escondían podredumbre detrás de sus puertas delanteras recién pintadas. El peaje físico de llevar una pesada bolsa de lona durante 3 millas no fue nada comparado con el peso mental que estaba dejando atrás.
Cada paso que daba lejos de esa casa se sentía como deshacerme de una capa de plomo pesado. Cuando llegué a la terminal de autobuses, eran casi las 4 de la mañana. La estación estaba bañada en una luz fluorescente dura y parpadeante. Olía a café rancio, diésel y desesperación. Caminé hasta el mostrador de boletos. El empleado me miró con ojos completamente indiferentes. Pregunté por el próximo boleto de solo ida a la ciudad de Nueva York. Tecleó en su teclado y me dijo que costaba $95. Pelé los billetes de mi fajo de efectivo y los deslicé debajo de la mampara de cristal. Me entregó un boleto de papel y me señaló la puerta 4. El viaje en autobús tomó 14 horas agonizantes. Me senté en un asiento de la ventana cerca de la parte trasera, observando cómo el medio oeste estadounidense se difuminaba a través del vidrio sucio. El motor retumbaba debajo de mí, vibrando a través de mis huesos. Los pasajeros subían y bajaban en paradas aleatorias en Ohio y Pensilvania. Algunas personas dormían. Algunas personas discutían por teléfono. Yo me mantuve perfectamente despierta. No lloré ni una vez. Llorar es un lujo reservado para personas que tienen una red de seguridad a la cual caer cuando se rompen. Yo estaba en caída libre total. Si me hacía añicos, no habría absolutamente nadie para barrer los pedazos. Así que concentré mi mente en la supervivencia. Visualicé la distribución de Manhattan. Memoricé las rutas del metro que había investigado. Convertí mi ira en un arma sólida, un escudo que podía llevar a la ciudad. Pero ninguna cantidad de visualización podría prepararme para la realidad de bajar de ese autobús en la terminal de autobuses de Port Authority en Manhattan. En el momento en que las puertas automáticas se deslizaron, fui golpeada por una pared física de ruido, olor y pura velocidad humana. Miles de personas se movían con un propósito agresivo. Los taxis amarillos tocaban sus bocinas afuera. Los edificios se alzaban sobre las calles, bloqueando el sol y convirtiendo las avenidas en profundos cañones de concreto. Me quedé en la acera, agarrando con fuerza la correa de mi bolsa de lona. Volví a sacar mi carta de aceptación para recordarme por qué estaba allí. Tenía la beca. Tenía la admisión. Pero mientras miraba la letra pequeña, la primera ola de pánico real me golpeó. La beca cubría el alojamiento, pero el día de mudanza a la residencia no era hasta dentro de 2 semanas. Estaba completamente sola en la ciudad más cara del país con $300 en el bolsillo. No tenía apartamento. No tenía aval. No tenía contacto de emergencia. Mi familia biológica probablemente pensaba que yo estaba muerta en una zanja en alguna parte. Y peor aún, probablemente se sentían aliviados de no tener que alimentarme más. Me di cuenta muy rápido de que la batalla no había terminado solo porque escapé de la sala de estar de mi padre. De hecho, la guerra apenas estaba comenzando. Tenía que encontrar la manera de sobrevivir los próximos 14 días en las calles de Nueva York sin que me devoraran viva, y tenía que hacerlo mientras mantenía las calificaciones requeridas para conservar mi salvavidas de $1.000.000. Respiré hondo el aire lleno de gases de escape, me eché la bolsa al hombro y caminé directamente hacia el caos. Los primeros 14 días en la ciudad de Nueva York antes de que las residencias universitarias abrieran oficialmente fueron una clase magistral en pura desesperación humana. Pasé mis noches sentada en un restaurante abierto las 24 horas en Queens, tomando una sola taza de café negro de $2 hasta que la camarera se apiadó de mí y dejó de pedirme que me fuera. Dormí en ráfagas cortas y paranoicas con los brazos fuertemente envueltos alrededor de mi bolsa de lona. Me lavé la cara y me cepillé los dientes en los baños públicos de la terminal de autobuses de Port Authority. Comí bagels simples y calculé exactamente cuántas calorías necesitaba simplemente para seguir adelante. Estaba absolutamente aterrorizada. Pero debajo del terror había un núcleo metálico ardiente de pura desafío. No iba a quebrarme. Si mi padre quería que fracasara para que mi hermano pudiera brillar, me aseguraría de que mi éxito los cegara a todos. Cuando finalmente llegó el día de la mudanza, caminé a través de las rejas de hierro forjado del campus de la Universidad de Columbia, sintiéndome como una impostora que había evadido con éxito a los guardias de seguridad. El campus era impresionante. Era una fortaleza bien cuidada de arquitectura neoclásica y amplios céspedes verdes justo en medio de Manhattan. Pero el contraste entre mi realidad y la realidad de mis compañeros era completamente sofocante.
Vi a los padres descargando camionetas de lujo nuevas, sacando ropa de cama de diseño, mini neveras y computadoras portátiles caras. Las madres lloraban y abrazaban a sus hijas. Los padres tomaban fotografías orgullosas. Caminé a mi dormitorio asignado sola, cargando la misma bolsa de lona descolorida que había empacado en la oscuridad. Me quedaban exactamente $42. Sabía que la beca académica completa cubría mi matrícula y mi habitación, pero no cubría el costo físico de mantenerse vivo en Nueva York. Los libros de texto costaban cientos de dólares. La comida era brutalmente cara. El metro era un drenaje diario. A las 48 horas de llegar al campus, conseguí 2 trabajos. Trabajaba el turno de noche en la biblioteca principal del campus desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, organizando libros devueltos y reajustando las salas de estudio. Luego dormía exactamente 2 horas antes de caminar 3 cuadras hasta una cafetería fuera del campus donde trabajaba en el apuro matutino de 8 de la mañana a 12 del mediodía sirviendo espresso a profesionales ricos e impacientes. Después de eso, iba a clase. El agotamiento físico era profundo. Había días en que mis manos temblaban tanto por la cafeína y la falta de sueño que apenas podía leer mis propias notas de clase. Pero no importaba cuán profundamente me dolieran los huesos, el agotamiento no era nada comparado con el peso psicológico sofocante de mi hogar de la infancia. En mi dormitorio, estaba cansada, pero estaba libre. No tenía que caminar de puntillas alrededor de un hombre adulto que estaba teniendo una rabieta porque su compañía tecnológica imaginaria estaba fallando. No tenía que escuchar a mi madre dar excusas por él, pero no podía escapar por completo de la realidad de lo que estaba sucediendo en Chicago. Aunque había cambiado mi número de teléfono, todavía revisaba ocasionalmente los perfiles públicos de redes sociales de mi familia extendida solo para ver el accidente de tren a cámara lenta que había dejado atrás. Caleb todavía vivía en el sótano. Había abandonado su idea del podcast y ahora estaba totalmente invertido en desarrollar una aplicación que agrupaba calificaciones para comida de perro de lujo. Era una idea completamente inútil en un mercado saturado. Pero mis padres lo trataron como si acabara de curar una enfermedad importante. A través de una publicación descuidada de Facebook de una tía, me enteré de que mi padre había retirado una gran parte de sus ahorros de jubilación para pagar a una firma boutique para que diseñara el logotipo de la aplicación de Caleb. Me senté en la biblioteca del campus a las 3 de la mañana mirando el saldo de mi cuenta bancaria, que en ese momento era de $18, y pensé en mi padre entregando casualmente $50,000 por un dibujo digital de un hueso de perro. Fue en ese preciso momento, sentada bajo las duras luces fluorescentes rodeada de miles de libros, que una aterradora realización me inundó. Sobrevivir no iba a ser suficiente. Obtener un título de Columbia y conseguir un trabajo corporativo estable de $80,000 al año no me protegería. Mis padres eran financieramente imprudentes y estaban profundamente ligados a la inevitable ruina de mi hermano. Cuando finalmente se declararan en bancarrota, cuando el banco viniera a quitarles la casa y los autos, vendrían a buscarme. Mirarían mi trabajo estable y exigirían que cumpliera con mi deber familiar. Intentarían arrastrarme de vuelta al agujero negro financiero que habían creado para Caleb. Si yo solo estaba cómoda, me desangrarían. No necesitaba estar cómoda. Necesitaba volverme completamente, permanentemente intocable. Necesitaba el tipo de riqueza y poder que construye muros tan altos que mi familia ni siquiera pudiera ver la cima. El punto de inflexión ocurrió durante el semestre de primavera de mi segundo año. Estaba trabajando en el apuro matutino del martes en la cafetería, limpiando la varilla de vapor de la máquina de espresso. La tienda estaba ubicada cerca de un importante centro financiero y era un lugar popular para que los capitalistas de riesgo y los banqueros de inversión celebraran reuniones informales antes de dirigirse a sus torres de cristal. 2 hombres con trajes de lana hechos a medida estaban sentados en el mostrador esperando sus pedidos. Hablaban en voz alta, completamente despreocupados por quién podía oírlos. Acabamos de perder 12 millones en esa startup de logística, dijo el hombre mayor, frotándose las sienes con frustración. La presentación fue impecable. El fundador tenía el pedigrí, pero la tasa de consumo interna era tóxica, y nuestros modelos predictivos no vieron las señales de alerta conductuales del equipo ejecutivo. El hombre más joven revolvió su café. El problema es el algoritmo. Cada gran firma de capital de riesgo en la ciudad está utilizando el mismo software de evaluación de riesgos desactualizado.
Observa las tendencias del mercado y los datos históricos, pero no puede predecir cuando un fundador de startup está tomando decisiones financieras desesperadas impulsadas por la emoción. Si alguien pudiera construir un software de backend que señale con precisión los indicadores conductuales tempranos de fracaso de una startup antes de que el dinero se queme, lo compraríamos mañana por 10 veces la valoración. Dejé de limpiar el mostrador. Mi corazón golpeó contra mis costillas tan fuerte que lo sentí en mi garganta. Evaluación de riesgos algorítmica, predicción de fallas de startups basada en decisiones financieras conductuales. Sabía exactamente de qué estaban hablando porque lo había vivido. Durante el último año, había estado enseñándome a programar en secreto en mi dormitorio. Comenzó como un mecanismo de afrontamiento. Estaba tratando de entender matemáticamente por qué mis padres eran tan ciegos a los fracasos de Caleb. Comencé a construir hojas de cálculo complejas para rastrear la línea de tiempo de sus bancarrotas. Introduje el capital inicial que recibió, la tasa de consumo del efectivo, los gastos de lujo innecesarios que priorizó sobre el desarrollo real del producto, y el punto de colapso inevitable. Convertí toda la vida de mi hermano en un conjunto de puntos de datos. Luego me enseñé Python y comencé a construir un algoritmo predictivo solo para ver si una computadora podía identificar el momento exacto en que un negocio estaba condenado antes de que los humanos involucrados se dieran cuenta. Estaba construyendo esencialmente el software de evaluación de riesgos de backend exacto que estos capitalistas de riesgo estaban buscando desesperadamente. Y estaba usando a mi hermano, el chico dorado, como la base definitiva para un fracaso espectacular. Les entregué los cafés y prácticamente corrí de regreso a mi dormitorio en el momento en que terminó mi turno. No dormí durante los siguientes 3 días. Dejé de ir a mis clases optativas. Viví de agua del grifo y galletas rancias del comedor. Abrí mi computadora portátil y comencé a destrozar mi código, reconstruyéndolo de un simple rastreador de datos a un sofisticado modelo financiero predictivo. Mapeé el algoritmo para analizar miles de microtransacciones, cotejándolas con las tasas de supervivencia de la industria. Fue un proceso brutal y agotador de prueba y error, pero impulsado por puro despecho y la desesperada necesidad de volverme intocable. Finalmente lo logré. Tenía un prototipo funcional. Era crudo y carecía de una interfaz de usuario pulida, pero las matemáticas centrales eran absolutamente infalibles. Ejecuté datos históricos de 50 startups fallidas a través de mi sistema y predijo correctamente su bancarrota meses antes de sus registros oficiales con un 94% de precisión. Tenía el poder de ahorrar a los capitalistas de riesgo cientos de millones de dólares. Pero tener un software brillante en una computadora portátil destartalada en un dormitorio universitario era inútil a menos que pudiera ponerlo frente a la persona adecuada. No tenía conexiones. No tenía una familia rica que me presentara a inversores ángeles. Era una camarera de 20 años con bolsas debajo de los ojos y una cuenta bancaria rozando el cero. Necesitaba un tiburón. Necesitaba a alguien lo suficientemente despiadado como para mirar más allá de mi edad y ver el valor crudo e innegable del arma que acababa de construir. Comencé a investigar las firmas de adquisición de tecnología más agresivas de Manhattan. Estaba buscando un tipo específico de depredador y no tardé en encontrarla. Su nombre era Serapina Thorne. Era la socia gerente de una firma boutique de capital de riesgo que se especializaba en adquisiciones hostiles y adquisiciones tecnológicas agresivas. Las revistas financieras la llamaban brillante, fría y completamente inalcanzable. Era exactamente lo que necesitaba. Y como el destino lo quiso, estaba programada para dar una conferencia como invitada en la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia la semana siguiente. Sabía que no obtendría una introducción educada. Sabía que ignoraría un correo electrónico y que su asistente bloquearía una llamada telefónica. Iba a tener que emboscarla y tenía que hacerlo con una audacia que detendría a un tiburón. La guerra se estaba moviendo oficialmente de las sombras de mi dormitorio a las brillantes salas de juntas de alto riesgo de Manhattan. Me senté en la última fila del auditorio de la universidad con mi computadora portátil destartalada en mi regazo. Serapina Thorne no solo entró en el escenario. Ella lo comandó. Llevaba un traje Tom Ford perfectamente hecho a medida y su expresión estaba completamente desprovista de calidez. Era la socia gerente de Thorne Capital, una firma boutique de capital de riesgo conocida por ejecutar las adquisiciones tecnológicas más agresivas en el distrito financiero. Durante la próxima hora,
La observé desmantelar absolutamente los modelos de negocio de 3 estudiantes de posgrado diferentes. No levantó la voz. Simplemente hizo preguntas quirúrgicas y agudas que expusieron cada defecto en sus proyecciones financieras hasta que los estudiantes tartamudeaban. Poseía un brillante analítico aterrador. Observándola, me di cuenta de que ella era exactamente el tipo de depredador que necesitaba para reconocer mi trabajo. Cuando terminó la conferencia, un enjambre de estudiantes de finanzas ambiciosos se apresuró al escenario, esperando entregarle sus currículums. Yo no me uní a ellos. Sabía que una mujer como Serapina Torne tiraba los currículums no solicitados directamente a la basura. En cambio, me deslicé por las puertas traseras del auditorio y corrí por el pasillo hacia los ascensores VIP privados. Sabía por investigar su firma que la eficiencia era su principal religión. Ella no esperaría en el vestíbulo abarrotado. Me paré junto a las puertas de acero cepillado del ascensor privado y esperé. Mi corazón latía a un ritmo frenético contra mis costillas. Si la seguridad del campus me atrapaba emboscando a una donante exalumna multimillonaria, podría perder mi beca y ser expulsada. Pero jugar a lo seguro nunca me había protegido en la casa de mi padre, y no me protegería aquí. 2 minutos después, Serapina dobló la esquina, flanqueada por un asistente ejecutivo silencioso. Ni siquiera me miró cuando entró en el ascensor. Su asistente extendió la mano para bloquear la puerta, pero me moví más rápido. Pasé junto a su brazo y me metí en la cabina del ascensor justo cuando las puertas se cerraban. El asistente inmediatamente extendió la mano para presionar el botón de llamada de seguridad, pero Serapina levantó una sola mano bien cuidada, deteniéndolo. Me miró con ojos fríos y oscuros. No parecía divertida. Parecía un tiburón, calculando si valía la pena el esfuerzo de morderme. Tienes exactamente el tiempo que tarda este ascensor en llegar al vestíbulo, dijo. Su voz era plana y perfectamente tranquila. Dime por qué acabas de arriesgarte a que la seguridad del campus te arrastre lejos de mi vista. No dudé. La miré directamente a los ojos y hablé con total convicción. Usted le dijo a una sala llena de estudiantes de posgrado que su firma perdió $12 millones el trimestre pasado porque sus modelos tradicionales de evaluación de riesgos no predijeron la inestabilidad emocional de un fundador. He pasado el último año construyendo un software predictivo de backend que detecta los indicadores conductuales exactos de la falla de una startup antes de que el dinero se queme. Analiza el gasto por vanidad, la reestructuración impulsiva y los retiros desproporcionados de salario, y los coteja con las tasas de supervivencia de referencia. He ejecutado datos históricos de 50 empresas fallidas a través de mi sistema. Predijo sus declaraciones de bancarrota con un 94% de precisión meses antes de que los humanos involucrados se dieran cuenta de que estaban condenados. El ascensor descendió suavemente. Serapina no parpadeó. Simplemente me miró, analizando cada palabra que acababa de decir. ¿Quién financió tu investigación?, preguntó. Nadie, respondí. Lo construí en mi dormitorio entre mi turno nocturno en la biblioteca y mi turno matutino como camarera. Aprendí a rastrear la ilusión financiera catastrófica viendo a mis padres reorganizar su casa para financiar las compañías tecnológicas imaginarias de mi hermano mayor. Convertí la ruina financiera espectacular de mi familia en una línea de base matemática para el fracaso. El ascensor hizo un din, indicando que habíamos llegado a la planta baja. Las puertas se abrieron, revelando el bullicioso vestíbulo universitario. Serapina no salió. Se volvió hacia su asistente y le dijo que cancelara su reunión de almuerzo. Luego se volvió hacia mí. Muéstrame el código, ordenó. Nos sentamos en una pequeña mesa en la esquina de una tranquila cafetería del campus. Abrí mi computadora portátil barata y la guié a través del algoritmo. Le mostré los puntos de datos, los desencadenantes conductuales y la línea de tiempo predictiva. Durante 45 minutos, me hizo las preguntas financieras más brutales y complejas que jamás había escuchado. Respondí cada una de ellas sin un temblor en mi voz. Cuando finalmente cerró mi computadora portátil, se reclinó en su silla. Tienes una interfaz de usuario terrible, dijo francamente. La codificación es cruda y la seguridad de tu servidor es prácticamente inexistente. Pero las matemáticas son absolutamente aterradoras. Tienes el hambre de alguien que ha sido hambriento. Te ofrezco una pasantía pagada en mi firma a partir de mañana por la mañana.
Trabajarás directamente bajo mi equipo de análisis de datos para refinar este software. Si te derrumbas bajo la presión, te despediré. Si tienes éxito, hablaremos de equidad. Esa pasantía se convirtió en el crisol que forjó todo mi futuro. Durante los siguientes 2 años, viví en un estado de agotamiento altamente funcional. Trabajé en Thorne Capital 70 horas a la semana mientras aún mantenía mi beca en Columbia. Dejé de dormir más de 3 horas por noche. Dejé de tener vida social. Existí enteramente de Espresso y del ardiente deseo de construir mi fortaleza. Serapina era una mentora despiadada. Exigía perfección absoluta. Si cometía un error en un modelo financiero, ella lo destrozaba y me hacía empezar de nuevo desde cero. Pero a diferencia de mi madre que me ignoraba, o mi padre que me saboteaba activamente, Serapina exigía perfección porque realmente creía que yo era capaz de lograrla. Por primera vez en mi vida, un adulto me miró y vio un potencial ilimitado en lugar de una carga. Cuando cumplí 22 años, el software estaba completo. Habíamos logrado probarlo en tiempo real junto con el equipo tradicional de evaluación de riesgos de Thorne Capital. Mi algoritmo marcó con éxito 3 inversiones catastróficas, ahorrando a la firma más de $40 millones en deuda tóxica. Estaba sentada en la enorme oficina de esquina de Serapina, con vistas al horizonte de Manhattan, cuando deslizó un pesado documento legal a través de su escritorio de cristal. Era un acuerdo de términos. Thorne Capital ofrecía financiar mi empresa de software con $2 millones en financiación inicial. Yo conservaría el 60% de la propiedad y la firma de Serapina tomaría el 40% y proporcionaría la infraestructura corporativa. Era el tipo de trato que los jóvenes fundadores de tecnología soñaban. Pero había una condición grande e inamovible adjunta al dinero. No puedes dirigir una empresa de tecnología financiera de varios millones de dólares entre tus clases universitarias, dijo Serapina, sirviéndose un vaso de agua con gas. Si firmas este contrato, tienes que abandonar Columbia. Tienes que comprometerte con este imperio a tiempo completo. Me quedé completamente inmóvil, mirando el contrato. Para aceptar el trato, tenía que renunciar a la beca académica con cobertura total que había contrabandeado fuera de la casa de mi padre dentro de mi zapato. Esa carta de aceptación había sido mi única prueba de valor. Había sido mi vía de escape. Abandonar significaba tirar la red de seguridad que había sacrificado todo para asegurar. Pero mientras miraba a Serapina, me di cuenta de que aferrarse a una red de seguridad es solo otra forma de planificar una caída. Ya no quería estar segura. Quería ser una creadora de reyes. Tomé la pesada pluma plateada de su escritorio y firmé mi nombre en la línea punteada. Abandonar una universidad de la Ivy League para convertirme en la CEO de mi propia firma de análisis predictivo fue la decisión más aterradora y estimulante de mi vida. Con el respaldo agresivo de Serapina y mi algoritmo infalible, nuestra compañía explotó. En 12 meses, estábamos licenciando el software a 3 de los bancos de inversión más grandes de Wall Street. Las cifras de ingresos eran asombrosas. Me mudé de mi pequeño apartamento y compré un amplio ático en Tribeca. Compré trajes hechos a medida que costaban más de lo que mi padre ganaba en un mes. Para mi cumpleaños número 23, mi compañía fue adquirida formalmente por un conglomerado bancario global masivo por $15 millones. Mantuve mi puesto en la junta directiva y Serapina me nombró la socia junior más joven en la historia de su firma de capital de riesgo. Había construido mi fortaleza con éxito. Era multimillonaria viviendo en el cielo, rodeada de una familia elegida de personas brillantes y despiadadas que respetaban mi mente. Había borrado completamente mi existencia del radar de mi familia biológica. Nunca llamé. Nunca escribí. Existía como un fantasma en su mundo. Pero mientras ascendía al pico absoluto de la cadena alimentaria financiera, mi familia en Chicago se acercaba rápidamente al borde de un acantilado. A través de una discreta verificación de antecedentes realizada por uno de mis investigadores privados, descubrí la cronología exacta de su ruina. La aplicación de comida para perros de lujo de Caleb fue un fracaso espectacular y catastrófico. Había quemado cada dólar que mis padres le habían dado. Había adquirido préstamos comerciales predatorios masivos y mi padre había firmado ciegamente todos ellos, usando su casa suburbana como garantía. El banco estaba acechando. La deuda era totalmente inmanejable.
Estaban a semanas de la bancarrota total y la ejecución hipotecaria. Se habían quedado sin el dinero de otras personas. Estaban desesperados, aterrorizados, y buscando un milagro. Y como el destino lo quiso, mi hermano, el chico dorado, estaba a punto de presentar ciegamente una súplica desesperada de financiación a una firma de capital de riesgo notoriamente agresiva en Manhattan. No tenía idea de que el socio silencioso que revisaba su fracaso catastrófico era la hermana exacta que él había ahuyentado en medio de la noche. La colisión finalmente había llegado. Me senté en mi oficina con paredes de cristal en el piso 42 con vistas al horizonte de Manhattan y miré la portada brillante del pitch deck que descansaba sobre mi escritorio. Estaba encuadernado en cuero grueso y caro con el logotipo de la compañía en relieve en papel dorado. La compañía se llamaba Postpaps. Era la gran visión del futuro de mi hermano Caleb. Lentamente hojeé las gruesas páginas de la presentación, leyendo un modelo de negocio tan fundamentalmente defectuoso que rozaba lo cómico. Caleb quería $500,000 en financiación de la serie A para desarrollar una aplicación de red social altamente exclusiva donde los dueños de perros de raza pura pudieran calificar y reseñar comida orgánica importada para perros. Era un concepto completamente inútil en un mercado ya saturado. No tenía base de usuarios activa. No tenía tecnología propietaria. No tenía absolutamente nada, excepto una cadena de palabras de moda impresas en cartulina premium. Pero no estaba interesada en su estrategia de marketing. Pasé directamente a la parte posterior del archivador, a los anexos de divulgación financiera. En el mundo del capital de riesgo, la presentación es la fantasía, pero las divulgaciones financieras son la brutal realidad. Pasé el dedo por las columnas de números y sentí un nudo frío y agudo formarse en mi estómago. Caleb ya había quemado $300,000 de capital inicial. Según su propio libro de contabilidad, había gastado cantidades exorbitantes de dinero en alquiler de oficinas de lujo, almuerzos de catering para sus 3 empleados y un consultor de relaciones públicas dedicado. Había gastado prácticamente nada en desarrollo de software. Pero la tasa de consumo no era la parte más impactante. La revelación verdaderamente aterradora estaba enterrada en la sección de pasivos que detallaba su deuda garantizada. Caleb había adquirido un préstamo comercial masivo de alto rendimiento de un prestamista comercial depredador para mantener a flote la compañía durante los últimos 6 meses. Debido a que su negocio tenía 0 activos y 0 ingresos, el prestamista requería una garantía física. Miré la dirección listada en el acuerdo de préstamo notariado. Era la dirección exacta de mi casa de la infancia en los suburbios de Chicago. Mi padre, Arthur, había firmado como garante principal. Mi madre, Beatrice, había firmado. Literalmente habían apostado el techo sobre sus cabezas, la casa donde crecí, la casa donde mi padre quemó mis cartas de aceptación universitaria por una aplicación de comida para perros. Me recliné en mi silla de oficina ergonómica y pensé en la pura enfermedad psicológica del favoritismo de mis padres. ¿Por qué un hombre de mediana edad que se acerca a la jubilación apostaría toda su red de seguridad física por un hijo con un historial documentado de fracaso total? Porque en los suburbios ricos de Estados Unidos, la ilusión de éxito es a menudo más importante que la realidad de la estabilidad. Tener un hijo empresario que es el CEO de una startup tecnológica suena increíblemente prestigioso en el club de campo del vecindario. Suena mucho mejor que admitir que tu hijo de 25 años no puede mantener un trabajo básico de nivel de entrada y vive en tu sótano. Mis padres compraron la ilusión de Caleb porque admitir que era un fracaso catastrófico significaba admitir que su estrategia de crianza era fundamentalmente defectuosa. Habían construido toda su identidad en torno a su inminente éxito. Si él fallaba, ellos fallaban. Así que duplicaron la apuesta. Arriesgaron su casa para proteger su orgullo. Serapina Thorne entró en mi oficina sin llamar. Llevaba un nítido traje color carbón y sostenía su propia copia del pitch deck de Caleb. Lo dejó caer sobre mi escritorio de cristal con un fuerte golpe. He visto notas de suicidio financiero antes, dijo, cruzándose de brazos. Pero esta es particularmente creativa. ¿Corriste sus proyecciones a través de tu software predictivo? Miré a mi mentora. Ni siquiera necesité el algoritmo para esto, respondí, manteniendo mi voz perfectamente nivelada. La compañía está completamente insolvente.
Según los términos de su préstamo garantizado, si no asegura $500,000 en financiación de capital antes del último viernes de este mes, activa un incumplimiento forzoso. El prestamista comercial iniciará procedimientos inmediatos de ejecución hipotecaria sobre las propiedades de garantía. Serapina asintió lentamente, sus ojos oscuros calculando la trayectoria exacta de la ruina. La garantía es una propiedad residencial en Illinois, señaló. ¿Conoces a estas personas, Eleanor? Miré la firma de mi padre en el documento del préstamo. La tinta era agresiva y nítidamente inclinada, al igual que su personalidad. Sí, los conozco, dije en voz baja. El CEO es mi hermano mayor. Los garantes, que están a punto de perder su casa, son mis padres. Serapina no jadeó. No me ofreció piedad. Era un tiburón y sabía que yo me estaba convirtiendo en uno también. Simplemente levantó una ceja perfectamente arqueada. Ya veo, dijo. Eso explica por qué la arquitectura financiera de este desastre me resulta tan familiar para tus modelos de referencia. ¿Quieres que mi asistente envíe el correo electrónico de rechazo estándar? Podemos declinar cortésmente la inversión y dejar que el banco tome su casa. Sería una ejecución muy silenciosa y muy limpia. Miré por las ventanas de cristal del piso al techo hacia los cañones de concreto en expansión de la ciudad de Nueva York. Una ejecución silenciosa era exactamente lo que merecían. Podría haber autorizado el correo electrónico de rechazo en ese mismo instante. Podría haber dejado que el sistema bancario automatizado destruyera sus vidas mientras yo tomaba un café helado en mi ático. Pero un correo electrónico es invisible. Un correo electrónico permite al destinatario crear su propia narrativa. Si enviaba un correo electrónico de rechazo, mi padre encontraría una manera de culpar a la industria del capital de riesgo. Les diría a sus amigos del club de campo que los élites de Manhattan simplemente no entendían la visión brillante de su hijo. Nunca asumiría la responsabilidad por el fuego que encendió. Pensé en la noche que dejé Chicago. Pensé en estar de pie en la sala de estar inhalando el olor a papel quemado, viendo mi carta de aceptación de Harvard convertirse en cenizas. Mi padre me miró directamente a los ojos y me dijo que estaba obligada a sacrificar mi futuro para que mi hermano pudiera tener una casa tranquila para construir su imperio. Me di cuenta en ese momento de que una ejecución silenciosa no iba a ser suficiente. Necesitaba que mi padre me mirara a los ojos cuando sus delirios se hicieran añicos. Necesitaba que supiera exactamente quién sostenía el mazo. No, dije, girándome hacia Serapina. No envíes el correo electrónico de rechazo. Apruébalos para la próxima ronda. Quiero que invites al CEO y a su equipo ejecutivo a una reunión de presentación en persona aquí en nuestra sede. Serapina inclinó la cabeza, estudiando mi rostro con una mezcla de curiosidad profesional y profunda diversión. ¿Quieres traerlos al edificio?, preguntó. ¿Quieres sentarte al otro lado de una mesa de conferencias y escuchar a tu hermano presentar una aplicación de comida para perros mientras tus padres miran? No presentarán ante la Junta General, le expliqué, mi mente construyendo rápidamente la trampa. Cuando tu asistente envíe la invitación, diles que han evadido el proceso de revisión estándar. Diles que su presentación ha sido seleccionada para una presentación exclusiva para el socio silencioso de la firma. Pensarán que han encontrado oro. Pensarán que un inversor ángel multimillonario quiere darles un cheque en blanco. Gastarán sus últimos dólares restantes volando a Nueva York y reservando una habitación de hotel de lujo porque creen que finalmente han ganado. Serapina sonrió. Era la sonrisa fría y aterradora que solo usaba justo antes de destruir una firma rival en una adquisición corporativa. «Vas a dejarlos caminar hasta el matadero antes de encender las luces», dijo. Exactamente, respondí. La reunión estaba programada para el martes siguiente a las 10 de la mañana. Durante los siguientes 5 días, preparé meticulosamente la emboscada. No solo leí el pitch deck de Caleb. Lo convertí en un arma. Ejecuté cada transacción del libro de contabilidad de su compañía a través de mi software de análisis predictivo. El algoritmo destrozó su modelo de negocio. Detectó el contrato de arrendamiento de un auto de lujo que había disfrazado como un vehículo de marketing corporativo. Y resaltó las cenas caras en Stackhouses Prime que había deducido como adquisiciones de clientes a pesar de no tener absolutamente ningún cliente. Mapeé la geometría exacta de su fraude financiero.
Imprimí las visualizaciones de datos y las organicé en elegantes carpetas negras. No solo iba a rechazar su financiación. Iba a desmantelar forensemente su ego frente al hombre que había permitido su enecimiento. La mañana de la presentación, me desperté a las 5. Me paré frente a los espejos de cristal del piso al techo en mi ático de Tribeca y evalué mi reflejo. No me veía como la chica aterrada de 20 años que había llegado a la terminal de autobuses de Port Authority con una bolsa de lona y $400. Me veía como una socia junior en una despiadada firma de capital de riesgo de Manhattan. Seleccioné un traje blanco prístino y hecho a medida. Era estructurado, nítido y completamente implacable. Era el tipo de traje que comandaba una sala en el momento en que entrabas por la puerta. Lo combiné con una blusa de seda y un reloj Cartier de $10,000 que Serapina me había regalado cuando se adquirió mi software. Me estaba vistiendo para un funeral. Llegué al edificio de Torne Capital una hora antes. Entré en la sala de juntas principal en el piso ejecutivo. La sala estaba intimidante por diseño. Presentaba una enorme mesa de conferencias de caoba pulida rodeada de sillas de cuero negro. Toda la pared trasera estaba hecha de cristal, ofreciendo una vertiginosa caída vertical hasta las calles de abajo. Me senté a la cabecera de la gran mesa de caoba y esperé a que se abriera la trampa. Coloqué la carpeta negra que contenía la autopsia financiera de Caleb perfectamente centrada sobre la madera frente a mí. A las 10 de la mañana en punto, la voz de la recepcionista crepitó por el intercomunicador de mi escritorio. Señorita Vance dijo. El equipo ejecutivo de Postpaps ha llegado para su presentación con el socio silencioso. Envíenlos, respondí. Mi voz era fría y clara como el hielo invernal. Doblé mis manos, apoyándolas sobre la carpeta negra. Escuché los pesados pasos viniendo por el pasillo alfombrado. Escuché la voz retumbante de mi padre Arthur resonando con confianza mientras hablaba con la recepcionista. Sonaba exactamente igual, arrogante, con derecho y completamente inconsciente de que caminaba directamente hacia una trampa diseñada por la hija que había desechado. Las pesadas puertas de cristal de la sala de juntas hicieron clic al desbloquearse y se abrieron lentamente. Me senté a la cabecera de la gran mesa de conferencias de caoba y esperé a que saltara la trampa. La sala estaba perfectamente silenciosa, excepto por el leve zumbido del sistema de climatización y el constante tic-tac del reloj Cartier en mi muñeca izquierda. Había posicionado mi silla de cuero específicamente para que la luz del sol de la mañana reflejada en los rascacielos vecinos de Manhattan me proyectara en una silueta parcial. Es una táctica de intimidación clásica que aprendí viendo a Serapina desmantelar a los ejecutivos rivales. Cegar ligeramente a tu oponente con el resplandor mientras mantienes tu propio rostro completamente indescifrable. Alisé las solapas de mi traje blanco hecho a medida. Mi ritmo cardíaco era un constante y tranquilo 60 latidos por minuto. Hace 5 años, en la sala de estar de mi padre, habría estado temblando de terror. Hoy, era una especie completamente diferente. Era el depredador esperando pacientemente a que la presa caminara hacia la jaula de cristal que ellos mismos construyeron. Las pesadas puertas de caoba se abrieron con un suave siseo hidráulico. Mi hermano Caleb entró primero. Ahora tenía 28 años, pero se comportaba con la energía nerviosa y desesperada de un adolescente que había olvidado estudiar para un examen final. Llevaba un traje azul marino ligeramente demasiado grande en los hombros y agarraba un control remoto de presentación de plástico en su mano sudorosa como si fuera una balsa salvavidas. Justo detrás de él estaba mi padre. Arthur Vance entró en la sala de juntas de Torne Capital con el pecho hinchado y la barbilla en alto. Proyectaba la falsa confianza de un patriarca suburbano que genuinamente creía que su mera presencia exigía respeto inmediato. Miró alrededor de la enorme sala, observando el costoso arte moderno y las vertiginosas vistas panorámicas de la ciudad con una expresión hambrienta y codiciosa. No se enfocó inmediatamente en mí, sentada en el extremo de la larga mesa. Estaba demasiado ocupado impresionado por la riqueza que pensaba que estaba a punto de adquirir. Señores, dijo la recepcionista, haciendo un gesto hacia la cabecera de la mesa. El socio silencioso lo recibirá ahora. Se retiró al pasillo y cerró las pesadas puertas. El fuerte clic de la cerradura magnética resonó bruscamente en la cavernosa sala, encerrándolos dentro conmigo. Mi padre dirigió su atención al extremo de la mesa.
Se puso una amplia sonrisa ensayada y dio 3 pasos confiados hacia adelante. Muchas gracias por tomarse el tiempo de vernos, retumbó. Su voz hizo eco en las paredes de cristal, llenando el espacio silencioso con una autoridad inmerecida. Representamos a Postpaps, y estamos increíblemente emocionados de compartir nuestra visión innovadora con ustedes hoy. Extendió su mano derecha, preparándose para un firme apretón de manos corporativo para sellar su trato imaginario. Entonces la luz del sol cambió y me iluminó la cara. Mi padre dejó de caminar. Su mano extendida se congeló en el aire. La sonrisa ensayada se deslizó literalmente de su rostro, dejando atrás una máscara de pura e inalterada conmoción. Sus ojos se abrieron hasta un tamaño imposible. Parpadeó rápidamente como si su cerebro estuviera rechazando violentamente la información óptica que sus ojos le estaban enviando. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Caleb chocó contra la espalda de mi padre porque no estaba mirando las notas de su presentación. Tropezó, recuperó el equilibrio, y finalmente miró hacia el largo de la mesa. Caleb no me reconoció al principio. Llevaba un traje que costaba más que todo su presupuesto de marketing. Mi cabello estaba peinado en un elegante y profesional secado con secador. Poseía un aura de autoridad absoluta e intocable. Pero entonces sus ojos se encontraron con los míos y su mandíbula cayó abierta. Eleanor susurró, su voz quebrándose por completo. ¿Qué estás haciendo aquí? Miró alrededor de la sala de juntas vacía, buscando desesperadamente una explicación lógica que no involucrara que yo tuviera las llaves de su futuro. ¿Por qué estás en esta sala? ¿Eres la asistente del socio? Necesitas ir a buscarlo ahora mismo. Tenemos una presentación enorme y no podemos perder el tiempo. No me levanté. No le ofrecí mi mano. Simplemente apoyé mis codos en la pulida caoba y junté mis dedos. Los miré con ojos fríos como un océano invernal. No soy la asistente, Caleb, dije. Mi voz era tranquila, baja y completamente aterradora. Mi padre soltó un sonido extraño y ahogado. Retrocedió y se dejó caer pesadamente en una de las sillas de cuero negro como si los huesos de sus piernas se hubieran disuelto repentinamente. Caleb permaneció de pie, congelado en su lugar, sosteniendo su control remoto de plástico como un escudo. Siéntate, Caleb, ordené, mi voz bajando una octava completa. Él se estremeció y se dejó caer en la silla junto a mi padre. Abrí la elegante carpeta negra que descansaba sobre la mesa frente a mí. No les pedí que comenzaran su presentación. No les permití hablar. Simplemente comencé a leer la autopsia financiera en voz alta, diseccionando su fracaso línea por línea sangrante. Están solicitando $500,000 en financiación de capital de la serie A para una aplicación de red social para perros de raza pura, dije, mirando directamente a mi padre. Pero según su propio libro de contabilidad, tienen 0 usuarios activos. No tienen código propietario. Lo que sí tienen es un vehículo de lujo arrendado, 3 membresías caras de club de campo registradas como alcance de clientes. Y un préstamo comercial depredador con una fecha de incumplimiento forzoso este próximo viernes. Pasé una página, golpeando mi bolígrafo Cartier contra una columna de números resaltada. Han quemado $300,000 de capital inicial sin escribir una sola línea de código de software viable. Pagaron a un consultor de marca $40,000 para diseñar un logotipo, pero gastaron absolutamente $0 en un arquitecto de servidores. Esto no es una startup tecnológica, señores. Esto es un fraude financiero altamente desorganizado diseñado para subsidiar un estilo de vida de lujo que no pueden pagar. Mi padre finalmente encontró su voz. Era la misma voz autoritaria y exigente que usaba la noche que quemó mis cartas de aceptación universitaria en la chimenea. Era la voz de un hombre que intentaba desesperadamente recuperar el control de una narrativa que ya se le había escapado de las manos. Ahora escúchame bien, Eleanor, dijo, inclinándose y apuntándome con un dedo grueso y tembloroso. No sé qué clase de juego estás jugando o cómo te las arreglaste para entrar en esta silla elegante. Pero vas a mostrarle algo de respeto a tu hermano. Vinimos aquí por financiación, y tú le debes apoyo a esta familia. Siempre has sido egoísta y celosa de Caleb. Ahora vas a autorizar esta inversión o voy a salir de esta sala, hablar con tu jefe y hacer que te despidan de inmediato.
Miré su dedo acusador. No sentí absolutamente nada. Ni miedo, ni intimidación, solo fría lástima clínica por un hombre que no se daba cuenta de que ya estaba muerto. Levanté una sola mano bien cuidada, silenciándolo instantáneamente. Este no es tu sala de estar, Arthur, dije fríamente. Esta es mi sala de juntas. No das órdenes aquí. No estableces las reglas. No puedes tener rabietas cuando la realidad se niega a doblarse a tu ilusión. Estás sentado en un edificio que yo ayudo a controlar, pidiendo dinero que yo gestiono personalmente, y lo estás mendigando porque eres un fracaso financiero espectacular. Cerré la carpeta negra con un chasquido agudo y violento que hizo que ambos saltaran en sus asientos. Ustedes CEO firmaron un préstamo comercial tóxico de alto rendimiento utilizando su casa suburbana como garantía para financiar una aplicación de comida para perros sin ingresos, continué. Cuando activen el incumplimiento forzoso este viernes, el prestamista comercial iniciará inmediatamente el procedimiento de ejecución hipotecaria. Se llevarán su casa. Se llevarán sus autos. Liquidarán sus cuentas de jubilación. Están completamente en bancarrota. Quemaste mi futuro para mantenerlo caliente, y ahora ambos se congelarán hasta morir. La realidad absoluta de mis palabras finalmente traspasó el grueso muro de arrogancia de mi padre. La confianza falsa se drenó por completo de él, dejando atrás a un anciano aterrorizado. Miró la carpeta cerrada sobre la mesa, luego me miró con ojos llorosos y desesperados. Eleanor, por favor, suplicó, su voz repentinamente alta y delgada. No puedes hacernos esto. No puedes dejarnos perder la casa. Somos tu familia. Te criamos. Tienes que ayudar a tu hermano. Solo necesita un poco más de pista para que esto funcione. Te lo devolveremos. Te lo prometemos. Caleb estaba llorando abiertamente ahora, secándose la nariz con el dorso de la manga de su traje barato. Parecía un niño pequeño que acababa de dejar caer su helado en la acera. Me puse de pie de mi silla, abotonándome la chaqueta de mi traje blanco. No tengo que hacer nada, dije, mirándolos desde la cabecera de la mesa. Hace 5 años, me tiraron porque pensaron que era una carga. Quemaron mis cartas de aceptación porque querían usarme como un cajero automático para subsidiar su fracaso. Bueno, acabo de auditar su éxito. No vale nada. Su solicitud de financiación es rechazada formalmente. Pueden encontrar su propia manera de salir de mi edificio. Les di la espalda y salí de la sala de juntas, dejando a mi padre y a mi hermano completamente paralizados en el silencio sofocante de su propia ruina. Pero rechazar formalmente su financiación y dejar que un banco comercial al azar los desalojara era demasiado misericordioso. Una ejecución hipotecaria bancaria anónima permitiría a mi padre hacerse pasar por la víctima. Culparía a la economía. Culparía al despiadado sistema financiero. Necesitaba que entendiera el costo específico y real de lo que me había hecho. Caminé directamente a mi oficina privada, levanté el teléfono de mi escritorio y marqué la línea directa al gestor de patrimonio personal de Serapina. Le di instrucciones muy específicas. Le dije que se pusiera en contacto con el prestamista comercial que tenía la deuda garantizada de la casa de mis padres en los suburbios de Chicago. En el sistema financiero estadounidense, la deuda comercial tóxica se compra y se vende en el mercado secundario todos los días. Cuando un prestatario está a semanas de un incumplimiento forzoso, los prestamistas están encantados de vender el pagaré a una firma de capital privado solo para quitarse el pasivo de encima. Instruí a mi gestor de patrimonio para que comprara toda la cartera de deuda de mi familia utilizando una sociedad holding ciega que yo controlaba personalmente. No me importaba qué prima exigiera el banco. Tenía millones de dólares en capital líquido y estaba a punto de usarlo para comprar el techo físico sobre las cabezas de mis abusadores. La transacción tardó menos de 48 horas en completarse. Para el jueves por la tarde, la tinta digital estaba seca. El banco comercial transfirió la escritura de fideicomiso y los acuerdos de préstamo a mi holding. Ya no era solo la hermana que habían desechado. Legalmente era su banco. Tenía el poder unilateral absoluto de iniciar procedimientos inmediatos de ejecución hipotecaria en el momento en que no cumplieran con su fecha límite final. Con la trampa legal permanentemente fijada, le dije a Serapina que me tomaría una licencia de ausencia de 3 días.
Volví a mi ático de Tribeca para hacer las maletas. Hace 5 años, había empacado una bolsa de lona descolorida en la oscuridad, aterrorizada de que mi padre se despertara y me atrapara. Había metido 3 pares de jeans y $400 en mis bolsillos y huí en la noche como una criminal. Esta vez, empaqué una prístina maleta de fin de semana Louis Vuitton. Empaqué un par de gafas de sol de diseñador, una blusa de seda y un blazer estructurado. Ya no me estaba escabullendo por la puerta trasera. Iba a volar en primera clase de regreso al lugar exacto donde se suponía que mi futuro se quemaría y estaba trayendo un infierno conmigo. Para comprender completamente la gravedad de lo que estaba a punto de hacer, tienen que entender el papel que jugó mi madre en la dinámica familiar Vance. Mi padre, Arthur, era el ejecutor ruidoso y agresivo, pero mi madre, Beatrice, era la arquitecta silenciosa y meticulosa de la ilusión. A Beatrice solo le importaba una cosa por encima de todo lo demás, y esa era su posición social en nuestro suburbio de clase media alta de Chicago. Era el tipo de mujer que gastaba miles de dólares en paisajismo profesional mientras ignoraba activamente el hecho de que su hija estaba trabajando 2 trabajos de salario mínimo solo para pagar las tarifas de solicitud universitaria. Beatrice no sostuvo el mechero la noche en que se quemaron las cartas de aceptación de mi universidad, pero le pasó el líquido para encendedores a mi padre. Se quedó en silencio en el fondo, validando su crueldad porque sacrificarme era la única manera de mantener la costosa fantasía de que su hijo Caleb era un genio. Toda la autoestima de Beatrice estaba ligada a la apariencia física de esa casa. Era su credencial del club de campo. Era su prueba de que era una madre exitosa. Quitarle esa casa iba a separarla por completo de su falsa realidad. Aterricé en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago el viernes por la mañana. No llamé a un servicio de transporte económico. Caminé directamente al mostrador de alquiler de autos exóticos de lujo y les entregué mi tarjeta corporativa de platino. Pedí el vehículo más agresivo e intimidante que tenían en el lote. 10 minutos después, me entregaron las llaves de un Porsche Panamera gris pizarra completamente nuevo. Era una máquina baja y ancha que ronroneaba con un profundo gruñido mecánico gutural. Era un auto diseñado para llamar la atención y proyectar un dominio financiero absoluto. Era un auto que mi padre había pasado toda su vida soñando pero que nunca pudo pagar porque estaba demasiado ocupado financiando los fracasos de mi hermano. Me incorporé a la autopista y conduje hacia los suburbios. El paisaje físico de mi infancia pasaba por las ventanas polarizadas. Pasé por el restaurante donde solía trabajar turnos dobles oliendo a grasa y café barato. Pasé por la biblioteca pública donde solía esconderme de mi familia para estudiar para mis exámenes avanzados. Cada esquina de la calle contenía un recuerdo de agotamiento y ansiedad. Pero mientras agarraba el volante de cuero del Porsche, esos recuerdos ya no dolían. Simplemente se sentían como escenas de una película sobre una chica que ya no existía. Conquisté esta ciudad el día que me fui, y ahora regresaba simplemente a recoger mis despojos. Giró hacia mi antigua calle. El vecindario era exactamente como lo recordaba. Casas coloniales de 2 pisos, céspedes verdes bien cuidados y camionetas de lujo estacionadas en amplias entradas. Pero mientras me acercaba lentamente a la dirección de mi infancia, el contraste se volvió impactante y evidente. La casa de mis padres destacaba como un diente podrido en una sonrisa perfecta. El sangrado financiero de la compañía de Caleb claramente había tenido un peaje físico en la propiedad. La pintura blanca del revestimiento de madera se estaba pelando en tiras grandes y feas. Las canaletas se estaban hundiendo. El césped, una vez inmaculado, estaba demasiado crecido y marrón y desigual. Se habían quedado completamente sin dinero para mantener la ilusión. Aparqué el Porsche gris pizarra directamente en la entrada. No me estacioné en la calle. Me metí justo en su concreto, reclamando el espacio con el ruido y el retumbar del motor del auto deportivo. Mi madre, Beatrice, estaba de pie en el jardín delantero cerca de los escalones del Porsche. Sostenía una manguera de jardín verde, regando lánguidamente una hilera de hortensias completamente marrones y muertas. Llevaba una blusa floral descolorida, y su cabello parecía descuidado, una marcada desviación de la mujer pulida del club de campo que solía conocer. El estrés de la inminente bancarrota la había envejecido una década en 5 años. Cuando escuchó el agresivo gruñido del motor del Porsche, dejó de regar.
Se quedó perfectamente quieta, mirando la máquina de $100,000 estacionada en su entrada fallida. Probablemente pensó que era un ejecutivo bancario o un cobrador de deudas de lujo que venía a finalizar la ruina de su familia. Parecía aterrorizada, encogiéndose hacia los escalones de madera del porche como si intentara esconderse detrás de los arbustos muertos. Apagué el motor. El silencio repentino en el vecindario suburbano era pesado y eléctrico. Abrí la pesada puerta del lado del conductor y salí al concreto. Llevaba pantalones beige prístinos hechos a medida, una blusa de seda color crema y el reloj Cartier de $10,000 que brillaba en mi muñeca. Me subí mis gafas de sol de diseñador, dejándolas perfectamente encima de mi cabello liso. Cerré la puerta del auto con un sólido y caro golpe y me volví para enfrentar a la mujer que había visto la carta de aceptación de Harvard convertirse en cenizas sin decir una sola palabra. Beatrice me miró fijamente. Sus ojos se movieron desde el capó pulido del Porsche hasta mi ropa de diseño y finalmente aterrizaron en mi rostro. El cerebro humano es un mecanismo fascinante cuando se le presenta información imposible. Intenta activamente rechazar lo que está viendo. Beatrice entrecerró los ojos, su boca ligeramente abierta mientras su mente luchaba por reconciliar al depredador rico y poderoso parado en su entrada con la hija chivo expiatorio invisible que había desechado. La manguera de jardín verde se deslizó completamente de sus manos. Cayó sobre el concreto de la entrada con un slap húmedo, rociando agua sin rumbo por el pavimento. Eleanor susurró. La palabra apenas salió de sus labios. Sonaba como un fantasma tratando de hablar. Dio un paso tembloroso hacia adelante, sus ojos muy abiertos por una mezcla de absoluta conmoción y una chispa repentina, desesperada y aterradora de esperanza. Mira lo hermosa que te ves. Mira este auto. Mira tú. No sonreí. No la saludé. Alcancé el asiento del pasajero del Porsche y saqué un grueso y pesado sobremanila que contenía la prueba legal absoluta de su destrucción. El sonido de la manguera que caía y el jadeo de mi madre rompieron el silencio suburbano. Escuché cómo la puerta principal de la casa se desbloqueaba y los pesados pasos de dos hombres apresurándose hacia el porche. La trampa estaba perfectamente tendida, y la ejecución final estaba a punto de comenzar. La manguera de jardín verde golpeó el concreto con un slap húmedo, rociando agua sin rumbo por el pavimento. Mi madre, Beatrice, estaba completamente paralizada en el césped crecido, mirándome. El cerebro humano es un mecanismo fascinante cuando se confronta violentamente con información imposible. Intenta activamente rechazar los datos visuales que está recibiendo. Beatrice entrecerró los ojos y su boca se abrió ligeramente mientras su mente luchaba por reconciliar al depredador rico y poderoso parado en su entrada con la hija chivo expiatorio invisible que había desechado hace 5 años. Dio un paso tembloroso hacia el porche. Miró mis pantalones beige prístinos, mi blusa de seda color crema y el pesado reloj Cartier que brillaba en mi muñeca. Pude ver el momento exacto en que los engranajes de su mente cambiaron del terror absoluto a una chispa repentina, desesperada y aterradora de esperanza. Probablemente pensó que había experimentado un cambio masivo de corazón después de la masacre en la sala de juntas de Nueva York. En su retorcida lógica maternal, probablemente creyó que había volado hasta Chicago en un auto deportivo de $100,000 para disculparme con mi padre y ofrecerle a mi hermano un rescate multimillonario. Eleanor susurró, su voz temblando tanto que sonaba como una hoja seca atrapada en el viento. Regresaste. Te ves tan hermosa. Mira este auto. Mírate. Nosotros sabíamos que no nos dejarías. Sabíamos que recordarías a tu familia. Extendió los brazos, preparándose para atraerme en ese tipo de abrazo maternal cálido que me había negado durante toda mi infancia. No me moví. No sonreí. Simplemente levanté mi mano izquierda, con la palma hacia afuera, estableciendo un límite físico inmediato e impenetrable entre nosotras. No me toques, Beatrice, dije. Mi voz era completamente plana, desprovista de calidez o afecto familiar. La dureza de mi tono y el uso de su primer nombre la golpearon como un golpe físico. Ella retrocedió, tropezando unos pasos hasta que su talón tropezó con el borde de la entrada de concreto. Antes de que pudiera decir otra palabra, la pesada puerta de madera de la casa fue violentamente abierta de golpe. Mi padre, Arthur, y mi hermano Caleb salieron disparados al porche delantero.
El fuerte y agresivo gruñido del motor del Porsche los había sacado de su miserable ruina inminente. Se detuvieron en seco en la parte superior de los escalones del Porsche. Ambos se veían absolutamente agotados. Mi padre vestía un polo arrugado, y su cara estaba sin afeitar. La confianza artificial que había proyectado en la sala de juntas de Torne Capital solo 2 días antes había desaparecido por completo, reemplazada por la mirada hueca y hundida de un hombre que sabía que se estaba ahogando en deuda tóxica. Caleb estaba parado ligeramente detrás de él, asomándose por encima del hombro de mi padre como un niño asustado escondiéndose de una tormenta eléctrica. Miraron fijamente el auto deportivo gris pizarra estacionado agresivamente en su propiedad. Luego sus ojos siguieron hacia arriba y se fijaron en mí. Durante unos segundos pesados y dolorosos, nadie respiró. El vecindario suburbano estaba perfectamente tranquilo, excepto por el sonido de la manguera de jardín corriendo y derramando agua en la entrada. Noté de reojo que la señora Gabel, la vecina anciana que vivía al lado, había dejado de recoger su correo matutino y estaba parada en el borde de su propiedad, observándonos activamente. Beatrice también lo notó, y un profundo rubor de profunda vergüenza subió por el cuello de mi madre. Beatrice había pasado toda su vida adulta curando la perfecta ilusión de clase media alta para estos vecinos, y ahora su fracaso final se desarrollaba a plena luz del día. Mi padre finalmente rompió el silencio. Para mi absoluta sorpresa, su instinto de supervivencia aniquiló por completo su vergüenza. De hecho, intentó sonreír. Se hinchó el pecho y bajó los escalones de madera del Porsche, acercándose a mí con el swagger arrogante e inmerecido de un patriarca que genuinamente creía que todavía tenía el control. Eleanor dijo, su voz retumbando a través del césped en un intento desesperado por sonar autoritario. Sabía que entrarías en razón. Ese pequeño truco que hiciste en la sala de juntas fue increíblemente irrespetuoso, pero le dije a tu hermano que solo estabas desahogándote. La familia es la familia. Sabía que no nos dejarías perder la casa. Ven adentro. Sentémonos en la mesa de la cocina y resolvamos la transferencia del capital inicial de la startup. La pura y cegadora audacia de su derecho era casi hermosa. Estaba parado completamente en bancarrota en un césped moribundo, prácticamente mendigando por su vida financiera, y todavía estaba tratando de darme órdenes. Él genuinamente creía que el hecho biológico de su paternidad le otorgaba un pase de acceso total a mi cuenta bancaria. No di un paso adelante para encontrarme con él. Me quedé perfectamente plantada junto a la puerta del lado del conductor de mi auto. Alcancé el asiento del pasajero y levanté el grueso y pesado sobremanila que había traído de Nueva York. No vine aquí para salvarlos, Arthur, dije, mi voz resonando claramente a través del aire húmedo del verano. Vine aquí para entregar un mensaje. Mi padre se detuvo. Estaba a 5 pies de mí. La sonrisa falsa desapareció instantáneamente de su rostro, reemplazada por un ceño oscuro y defensivo. ¿De qué estás hablando?, exigió. Eres mi hija. Tienes millones de dólares. Le debes apoyo a esta familia después de todo lo que hicimos por ti. Lo miré con fría indiferencia clínica. Abrí el broche del sobremanila y saqué una gruesa pila de documentos legales impresos en papel fuerte. El logotipo de Torne Capital estaba en relieve en la parte superior de la primera página. Di 3 pasos hacia adelante, invadiendo su espacio personal, y empujé toda la pila de documentos directamente contra su pecho. Instintivamente levantó las manos para agarrarlos antes de que cayeran al suelo. Lee la primera página, ordené. Mi padre miró los documentos. Sus ojos escanearon el texto pesado y negro. Vi sus pupilas dilatarse. Vi cómo el color restante se drenaba por completo de su rostro hasta que parecía una estatua de cera. Sus manos comenzaron a temblar tan violentamente que el papel susurraba ruidosamente en el aire tranquilo. ¿Qué es esto?, susurró. Su voz estaba completamente vacía. Esa es la prueba absoluta e innegable de su destrucción, dije, manteniendo mi tono perfectamente conversacional. Cuando rechacé formalmente la solicitud de financiación de Caleb el martes, su compañía activó un incumplimiento forzoso de su préstamo comercial. Su prestamista entró en pánico de inmediato. Se dieron cuenta de que no tenían activos y ninguna capacidad para pagar los cientos de miles de dólares que pidieron prestados. En el sistema financiero estadounidense,
Cuando un banco tiene deuda tóxica, la vende en el mercado secundario para mitigar sus pérdidas. Señalé con un dedo bien cuidado el documento que temblaba en sus manos. Instruí a mi gestor de patrimonio privado para que se pusiera en contacto con su prestamista. Utilicé una holding ciega que controlo personalmente para comprar toda su cartera de deuda a un precio superior. Compré el pagaré. Compré la escritura de fideicomiso. Compré la garantía sobre esta propiedad. Beatrice dejó escapar un ahogado jadeo agudo detrás de él. Caleb se agarró de la barandilla de madera del porche, sus nudillos se pusieron completamente blancos. Mi padre levantó la vista de los papeles. Respiraba con dificultad, su pecho subiendo y bajando mientras su cerebro intentaba desesperadamente encontrar una laguna, una salida, una forma de reafirmar su dominio. Pero no hay lagunas en la adquisición de deuda corporativa. Era un gerente de logística de un pueblo pequeño que había intentado jugar un juego de alto riesgo de capital de riesgo, y había sido completamente superado en maniobras por la hija que había desechado. No puedes hacer esto, se ahogó. No puedes comprar mi casa. Es ilegal. Es la familia. Es una adquisición corporativa estándar. Es una adquisición corporativa estándar, Arthur, lo corregí suavemente. Ofrecieron esta propiedad física como garantía para un préstamo comercial de alto rendimiento para financiar una aplicación de comida para perros que no tenía ingresos. Apostaron el techo sobre sus cabezas a su ilusión. Perdieron la apuesta y el banco cobró. Yo soy el banco ahora. Pasé junto a él, subiendo al primer escalón de madera del porche. Miré hacia la gran ventana salediza que daba directamente a su sala de estar. Miré la chimenea de ladrillo que se elevaba por encima de la línea del techo. Hace 5 años, dije, mi voz resonando con finalidad absoluta. Estuvieron en esa sala de estar exacta sosteniendo un mechero plateado. Quemaron mi carta de aceptación de Harvard. Quemaron Yale. Quemaron todo por lo que trabajé porque me dijeron que tenía que sacrificar mi futuro para que Caleb tuviera una casa tranquila para construir su imperio. Me dijeron que no era más que un personaje secundario en su historia. Me di la vuelta para enfrentarlos desde la posición elevada de los escalones del porche. Miré a mi padre, que se aferraba a los documentos de ejecución hipotecaria como un chaleco antibalas que no podía protegerlo. Bueno, audité su imperio, dije fríamente. No vale nada. Él es un fraude y ustedes están en bancarrota. Y a partir de las 9 de esta mañana, soy el único propietario legal de esta propiedad. El silencio que siguió fue absoluto. El vecindario se había quedado completamente quieto. Mis padres y mi hermano quedaron atrapados finalmente en una realidad de la que no podían mentirse para salir. Pero dejar caer los hechos era solo la primera parte de la rendición de cuentas. La verdadera devastación estaba a punto de comenzar porque todavía no entendían exactamente lo que mi propiedad significaba para su futuro inmediato. Y mientras mi madre se derrumbaba de rodillas sobre el césped moribundo, llorando histéricamente, me preparé para dar el golpe final y definitivo que cortaría nuestros lazos para siempre. Beatrice estaba de rodillas sobre el concreto húmedo. El agua de la manguera caída estaba empapando su costosa blusa floral, pero ella ni siquiera parecía notarlo. Para una mujer que había pasado toda su vida adulta aterrorizada de que una sola brizna de hierba estuviera fuera de lugar, verla abandonar por completo su dignidad física fue profundo. Extendió la mano hacia mis pantalones beige. Di un paso deliberado hacia atrás, manteniendo mis zapatos completamente fuera de su alcance. Beatrice comenzó a suplicar. Dijo que lo sentía. Dijo que no sabía lo mal que me estaba tratando mi padre. Fue la cobardía definitiva. Incluso ahora, frente a la ruina financiera absoluta, estaba tratando de reescribir la historia para hacerse la víctima. La miré y le recordé con calma que ella fue quien le pasó los 7 sobres restantes. Ella fue quien me dijo que era egoísta por querer una educación. Le dije que su silencio era tan violento como su mechero, y que los estaba responsabilizando a ambos por las cenizas. Arthur todavía se aferraba a los documentos de ejecución hipotecaria contra su pecho como un chaleco antibalas que ya había fallado. Miró los papeles y luego me miró. Su cerebro estaba tratando desesperadamente de calcular una salida de una trampa que tenía mandíbulas de acero. Arthur era un hombre que había pasado toda su vida intimidando a cajeros de banco, mecánicos y camareras.
Estaba acostumbrado a usar su voz fuerte y su postura agresiva para obligar al mundo a darle extensiones y favores. Sugirió un plan de pago. Dijo que saldría de su retiro. Dijo que conseguiría un trabajo administrando un almacén de ferretería y me pagaría cada mes hasta que la deuda fuera saldada. No levanté la voz, pero mis palabras cortaron el aire húmedo del verano como un escalpelo. Le dije que la deuda garantizada total superaba $1,500,000. Desglosé las brutales matemáticas para él. Le expliqué que incluso si trabajaba 80 horas a la semana por el resto de su vida natural, todo su sueldo ni siquiera cubriría el interés mensual generado por el préstamo principal. Había apostado su seguridad física a dinero de capital de riesgo de alto rendimiento y había perdido espectacularmente. No había ningún plan de pago que pudiera arreglar un déficit de $1,000,000. Entonces Caleb finalmente habló. Mi hermano de 28 años dio un paso adelante desde el porche. Su cara estaba roja e hinchada. Intentó hinchar el pecho y usó el mismo tono exigente y con derecho que había usado toda nuestra vida. Me dijo que estaba siendo totalmente irrazonable. Dijo que estaba destruyendo a la familia por un rencor infantil. Exigió que perdonara el préstamo porque su aplicación de comida para perros estaba a solo una gran actualización de código de volverse rentable y salvarlos a todos. Dirigí toda mi atención a Caleb. Lo miré de arriba abajo, analizándolo de la misma manera que mi software analizaba un activo corporativo fallido. Le dije que no sabía programar. Le dije que su base de usuarios activos diarios era 0. Le revelé que había visto todo el libro de contabilidad de su compañía durante la auditoría. Le dije que sabía que había gastado $20,000 del dinero del préstamo en unas vacaciones de lujo a Miami disfrazadas de evento de networking. Sabía sobre el costoso auto deportivo arrendado que escondió en un garaje de estacionamiento del centro. Le dije que no era un brillante empresario tecnológico. Que era solo un ladrón aterrorizado vistiendo un traje barato, robando dinero a sus propios padres para pretender ser importante. Caleb cerró la boca. No tenía defensa alguna. La ilusión se había hecho añicos por completo. En el mundo real, fuera de la burbuja protectora de esta casa suburbana, su incompetencia era flagrante y matemáticamente probada. Alcancé el sobre Manila que aún descansaba en el asiento del pasajero de mi auto y saqué una sola hoja de papel amarillo brillante. Era un aviso formal de 30 días para desocupar el local. Subí los escalones del porche y se lo entregué directamente a Caleb, forzándolo a sostener la realidad física de su fracaso. Le expliqué las estrictas leyes de desalojo en el estado de Illinois. Les dije que tenían exactamente 30 días para empacar lo que fueran pertenencias personales que los tribunales de bancarrota les permitieran conservar y abandonar la propiedad. Les aconsejé que comenzaran a buscar apartamentos de alquiler baratos de inmediato. Si todavía estaban dentro de la casa el día 31, yo haría que el sheriff del condado los retirara físicamente y pusiera sus pertenencias en la acera para que todo el vecindario lo viera. Beatrice dejó escapar un horrible gemido de ballena desde la entrada. Era un sonido de pura agonía social. Me miró con rímel corrido por la cara. Preguntó qué iba a hacer con la casa. Le rogó que simplemente la mantuviera en el nombre de la familia. Dijo que no soportaría la idea de que sus amigos del club de campo vieran a un extraño viviendo en su casa. Dijo que la humillación pública de un cartel de ejecución hipotecaria en el césped delantero literalmente la mataría. Ese fue el momento exacto en que di el golpe devastador final. Fue la recompensa inesperada que separaría permanentemente su lazo de la comunidad que valoraba más que a su propia hija. Miré a mi madre y le di los fríos y duros hechos. Le dije que no iba a vender la casa a otra familia rica suburbana. Le dije que ya había firmado un acuerdo preliminar con una organización local sin fines de lucro que se especializaba en construir viviendas de transición para jóvenes de acogida emancipados y adolescentes fugitivos. Hace 5 años, me vi obligada a huir de esta propiedad exacta en medio de la noche sin nada más que una bolsa de lona y $400. Le dije a mi madre que iba a demoler su prístino colonial de 4 dormitorios y a reconectar el lote de 2 acres para construir un refugio seguro de unidades múltiples para niños que no tenían red de seguridad. Beatrice dejó de llorar. Dejó de respirar por completo. La sangre se drenó por completo de su rostro. En su mundo elitista de clase media alta, los valores de las propiedades y la exclusividad del vecindario eran la religión suprema.
No solo le estaba quitando su casa. Iba a destruir todo su legado. Iba a obligar a sus amigos ricos y críticos a ver cómo se construía un refugio en el lugar exacto donde solía organizar sus exclusivas fiestas de jardín de verano. Su posición social en la ciudad de sus sueños estaba a punto de ser aniquilada permanentemente, y todos sabrían que había sido su propia hija quien ordenó la demolición. Era la perfecta justicia poética. Arthur dejó caer los documentos de ejecución hipotecaria sobre el porche de madera. Las pesadas páginas se esparcieron por las tablas del suelo, soplando ligeramente con la cálida brisa de verano. Se apoyó pesadamente contra la barandilla de madera, luciendo como un hombre al que acababan de darle un diagnóstico terminal. Finalmente entendió que no había absolutamente ninguna forma de intimidar o negociar para salir de esta trampa. La dinámica de poder había cambiado permanentemente. Estaba completamente a mi merced y yo no tenía piedad que dar. Di la espalda. No pedí disculpas porque una disculpa de ellos era moneda sin valor. Bajé los escalones de madera del porche por última vez. Mis pantalones beige rozaron a mi madre, que seguía arrodillada en silencio sobre el concreto húmedo. No me buscó de nuevo. El peso psicológico de lo que estaba a punto de sucederle a su vecindario la había paralizado por completo. Abrí la pesada puerta del porche panamera gris pizarra y me deslicé en el asiento del conductor. El cuero estaba fresco y olía a dinero nuevo y caro. Volví a ponerme mis gafas de sol de diseñador, protegiéndome del cegador sol de la tarde. Presioné el botón de encendido y el motor rugió a la vida, rompiendo la tranquila atmósfera suburbana por última vez. Mientras ponía el auto en reversa, miré por la ventana polarizada. Mi padre miraba fijamente los documentos legales dispersos en el porche. Mi hermano lloraba en silencio, sosteniendo el aviso de desalojo amarillo. Mi madre todavía estaba en el suelo, rodeada de las hortensias muertas que ya no podía pagar para regar. Era un retrato perfecto de la consecuencia. Me alejé del camino de entrada y me incorporé suavemente a la calle de asfalto. No miré por el espejo retrovisor. Me alejé del naufragio de mi familia biológica, dejándolos navegar la catastrófica tormenta que habían creado totalmente por sí mismos. El conflicto finalmente había terminado. Las deudas estaban pagadas en su totalidad y mi libro de contabilidad estaba completamente limpio. Pero la historia no termina simplemente con irse. Termina con lo que construyes en el espacio vacío que dejan atrás. La gente me pregunta constantemente si sentí una sola pizca de culpa al alejarme de mi casa de la infancia esa tarde. Se preguntan si mirar a través de las ventanas polarizadas de ese auto deportivo y ver a mi madre llorando impotente en la entrada de concreto húmedo me hizo dudar de mis acciones. Preguntan si alguna vez consideré dar la vuelta al auto y ofrecerles una fracción de mi riqueza solo para aliviar su sufrimiento. La respuesta es absolutamente no. La culpa es una emoción estrictamente reservada para las personas que tienen una deuda o que han causado un daño intencional injusto. Yo no les debía absolutamente nada a mis parientes biológicos. Pasaron 18 años tratándome como un recurso desechable, como una sirvienta no remunerada diseñada enteramente para subsidiar las ilusiones de mi hermano mayor. Yo no los destruí activamente. Simplemente me hice a un lado y les permití experimentar las consecuencias naturales exactas de sus propias y horribles decisiones financieras. Mientras conducía el Porsche de regreso a la autopista hacia el aeropuerto, la sensación física en mi cuerpo no era de arrepentimiento. Era una abrumadora y profunda sensación de ligereza. La presión atmosférica pesada y sofocante de la dinámica familiar Vance finalmente se había evaporado por completo de mi vida. Devolví el auto de alquiler en la terminal del aeropuerto y abordé mi vuelo en primera clase de regreso a la ciudad de Nueva York. Bebí un vaso de agua con gas, observé cómo las nubes se rompían sobre el medio oeste estadounidense y cerré el libro de mi infancia para siempre. Sé que mucha gente hace grandes amenazas dramáticas en el calor de una discusión emocional y nunca las cumple. Pero yo soy una arquitecta de algoritmos y opero estrictamente con precisión de datos y ejecución. No hago amenazas vacías. Exactamente 30 días después de entregarle a mi hermano ese aviso de desalojo amarillo en el porche delantero, mi equipo de seguridad corporativa privada y el sheriff del condado local llegaron a la propiedad para asegurarse de que el local estuviera completamente desocupado. Mis padres y Caleb se habían ido por completo.
Habían logrado reunir suficiente dinero para alquilar un pequeño apartamento de 2 dormitorios en un código postal mucho menos prestigioso, al otro lado del condado. Mi padre se vio obligado a aceptar un trabajo como gerente de turno en un almacén de ferretería, y mi hermano trabajaba en la caja registradora de una tienda de electrónica local. La espaciosa casa colonial suburbana donde mi padre había quemado arrogantemente mis cartas de aceptación universitaria estaba completamente vacía. 2 semanas después, llegó el equipo de demolición a la propiedad. De hecho, volé de regreso a Chicago solo para la ocasión. Me paré en la acera al otro lado de la calle sosteniendo una taza de café caliente y observé cómo las pesadas excavadoras amarillas arrancaban la chimenea de ladrillo justo del centro de la casa. Vi cómo el techo se derrumbaba y el revestimiento blanco prístino se astillaba en 1000 pedazos. Fue uno de los momentos más profundamente satisfactorios de toda mi vida adulta. Hoy, si conduces por esa dirección exacta, no verás un césped suburbano bien cuidado o una casa de lujo que esconde secretos tóxicos. Verás una hermosa y moderna instalación de vivienda de unidades múltiples diseñada específicamente para jóvenes de acogida emancipados y adolescentes que escapan de hogares abusivos. Está totalmente financiada y mantenida por mi holding. Tomé el espacio físico exacto donde se suponía que mi futuro moriría y lo convertí en una plataforma de lanzamiento segura para niños que desesperadamente necesitan un lugar seguro para construir sus propios futuros. A veces, el acto más profundo de amor propio es permitir que las personas tóxicas enfrenten la destrucción exacta que construyeron para sí mismas. No necesitaba salvar a mis padres porque ya me había salvado a mí misma. Y no lo hice completamente sola. Construí una nueva familia en la ciudad de Nueva York, una familia elegida. Mi mentora, Serapina Torne, me enseñó que la sangre biológica no otorga automáticamente a alguien un asiento VIP permanente en tu mesa. Serapina me mostró cómo es el verdadero apoyo incondicional en el mundo real. No me exigió que me encogiera para hacerla sentir poderosa. Me exigió que me levantara para alcanzar mi ilimitado potencial. Me enseñó que el verdadero poder en esta sociedad no se trata de gritar más fuerte en una sala de estar suburbana o de intimidar a tus hijos para acariciar tu propio ego. El verdadero poder reside en ser la persona que tranquilamente sostiene la pluma que firma el contrato legalmente vinculante final. Hoy me siento en la junta ejecutiva de una de las firmas de capital de riesgo más despiadadas y exitosas de Manhattan. Estoy rodeada de personas brillantes y motivadas que celebran mis victorias y desafían mi mente. Soy respetada. Soy valorada. Y soy completamente intocable. Cuando creces como el chivo expiatorio designado en un sistema familiar tóxico, es increíblemente fácil internalizar su abuso. Durante años, como adolescente, creí honestamente que yo era la causa raíz del problema. Pensé que si simplemente obtenía mejores calificaciones, si trabajaba un poco más duro, si me mantenía fuera del camino, tal vez finalmente me amarían de la manera en que amaban a Caleb. Pero mirando a mi familia a través de la lente clínica y objetiva de la retrospectiva adulta, finalmente entendí la realidad psicológica de lo que estaban haciendo. Es un concepto psicológico llamado autoestima condicional. Mis padres eran personas profundamente inseguras y aterrorizadas que usaron a mi hermano como un objeto brillante para distraer al mundo de su propia profunda mediocridad. Necesitaban desesperadamente que Caleb fuera un genio para poder sentirse importantes en su club de campo. Y me necesitaban a mí como un fracaso para tener una base para compararlo. Mis logros amenazaron la integridad estructural completa de su ilusión. Mi padre no quemó mis cartas de aceptación porque me odiaba. Las quemó porque estaba absolutamente aterrorizado de mí. Sabía que si se me permitía tener éxito, eventualmente los superaría en inteligencia y expondría la verdad innegable de que él era un fracaso. Su rechazo nunca fue un reflejo de mi valor real. Fue simplemente un reflejo de su propia y profunda, irreparable ruptura. Si estás viendo este vídeo ahora mismo y actualmente estás atrapado en una casa donde tus logros son ignorados activamente y tus límites son constantemente irrespetados, necesito que me escuches muy atentamente. No eres una carga. No eres un plan de respaldo. Y absolutamente no eres un cordero de sacrificio destinado a ser sacrificado por el frágil ego de un niño dorado. Las personas que se supone que deben protegerte pueden intentar quemar tu futuro para mantenerse calientes, pero solo pueden destruir lo que les permites encontrar. Así que esconde tus cartas de aceptación, esconde tu dinero, empaca tu bolsa de lona en la oscuridad mientras duermen.
Vete en total silencio y no mires nunca hacia atrás. Construye tu fortaleza ladrillo a ladrillo en las sombras donde no puedan alcanzarte. Porque el éxito no es solo la mejor venganza. Es el único espejo lo suficientemente grande como para obligar a tus abusadores a mirar sus propias y patéticas reflexiones. Tienes el derecho fundamental de irte. Tienes el derecho de construir un imperio masivo y tienes el derecho de cerrar las pesadas puertas de cristal una vez que alcances la cima absoluta. Muchas gracias por escuchar mi historia y acompañarme hasta el final. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez tuviste que cortar lazos tóxicos para salvar tu propia vida, por favor, haz clic en el botón de suscripción y deja un corazón en los comentarios. Leo cada uno de sus mensajes, y su apoyo directo ayuda a que estas historias lleguen a las personas exactas que más necesitan escucharlas hoy. Además, por favor, revisa la caja de descripción donde he enlazado varios otros vídeos increíbles sobre cómo sobrevivir a familias tóxicas, establecer límites inquebrantables y reclamar la hermosa vida que realmente mereces. Recuerda, tú eres el único autor de tu propia historia. Nunca dejes que nadie más sostenga la pluma. Los veré en el próximo. Cuídense mucho. Aunque puede ser profundamente devastador darte cuenta de que las personas que comparten tu ADN, los mismos padres que se suponía que debían proteger, nutrir y celebrar tu potencial, podrían en cambio ver tu brillantez como una sombra amenazante proyectada sobre su hijo dorado preferido, forzándote a soportar la dolorosa experiencia de ver tus increíbles logros reducidos literalmente a cenizas en una chimenea suburbana solo para mantener calientes sus frágiles ilusiones de superioridad. La lección definitiva de este viaje es que nunca estás permanentemente atado a los roles tóxicos que te asignaron en un hogar disfuncional. Por el contrario, posees el poder absoluto e innegable de empacar tus maletas en la oscuridad de la noche, alejarte de las sofocantes expectativas de personas que solo te valoran como un recurso desechable, y construir silenciosamente una fortaleza de éxito intocable desde cero. Demostrando que la verdadera familia no está determinada por la obligación biológica, sino por las personas que eliges deliberadamente para rodearte, mentores leales, amigos y aliados que desafían tu mente y celebran tus victorias sin condición. De modo que cuando llegue el día inevitable en que tus abusadores se vean obligados a enfrentar las catastróficas consecuencias de sus propias decisiones profundamente defectuosas y con derecho a todo, puedas pararte a salvo al otro lado de un límite impenetrable, completamente libre de culpa. Dándote cuenta plenamente de que alejarte no fue un acto de venganza, sino el acto más profundo de amor propio imaginable.